Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en directo en esta serie de barbaridades que ha dicho Irene Montero. Y ahora viene la gran barbaridad, ahora viene el momento cumbre. Pero va a venir con contexto, ¿no? ¿De que te la meto sin pretexto? No. No, ¿eh? No. Solo si es sí. Hay que tener pretexto. Y consentimiento y todo eso. Entonces, ahora vamos a ver, faltan unos poquitos minutos, contados, para que diga la barbaridad. Ahora empieza el contexto de todo eso que ha dicho en ese momento. A ver qué pasa. Precisamente por eso lo nombro. Pasa a la siguiente. Decía la señora Méndez, creo que no ha dicho usted nada. Creo que no ha dicho usted nada que aporte. Hostia, lo dice Irene Montero, ¿eh? Pues llevamos un buen rato oyéndote a ti y creo que un poquito... Pero empieza follón. Pero sí le quiero preguntar, ¿qué le dice usted a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo? A las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, ¿qué le está diciendo? ¿Que arriesguen su vida? ¿Que vayan a un sitio, a una clínica clandestina? No, a ver. Para entender el tema del fin del embarazo hay que entender un poquito a quién te critica, a quién tienes delante. O sea, para argumentar contra alguien tienes que entender la mentalidad de ese alguien. Lo que dicen las personas en contra del fin del embarazo es que no mates gente. Básicamente están diciendo, no, matar bebés no está bien. Matar fetos no está bien. Porque consideran que el feto, y pues ya es una persona, es un individuo, un ser, está vivo. Entonces los argumentos tienen que estar encaminados hacia ahí. Que se jueguen la vida las mujeres que practican interrupciones voluntarias del embarazo. Profesionales de la medicina, de la enfermería, auxiliares. Que se jueguen la vida. ¿Qué le está diciendo a las mujeres que no desean ser madres en ese momento de sus vidas? Pues le está diciendo que lo sean. Está muy claro. O sea, si tú eres madre y tienes un hijo de 5 años y deseas no ser madre, no puedes cargarte al hijo. Eso está claro. Pero es que hay gente que considera que si eres madre porque estás embarazada, pues que tampoco puedes cargártelo. Pero al mismo nivel, lo ven al mismo nivel. Entonces tienes que argumentar. Si tú estás en contra del fin del. O sea, si tú estás a favor del aborto, tienes que argumentar pensando que tienes personas que piensan eso delante. Que el Estado no tiene que reconocerles la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Le está diciendo a una joven de 16 o de 17 años que puede someterse a una operación de vida o muerte sin informar a nadie, pero que si se trata de una interrupción voluntaria del embarazo le tienen que dar permiso su padre y su madre. Son unos... Bueno, porque las personas que están... Es que yo estoy a favor del aborto. Yo estoy a favor. Hasta poquitas semanas, hasta que haya función cerebral y tal. Pero bueno. Pero entiendo la mentalidad de una persona que está en contra. Entiendo la mentalidad de una persona que piensa que ya eso ya es un ser humano, está vivo y demás. Entonces, tienes que pensar en ese sentido. Entonces, no es que la persona esté debatiendo entre la vida y la muerte, es que ha elegido la muerte del feto. Hipócritas, señoría. Unos hipócritas que juegan con la vida de las mujeres. Y tú juegas con la vida del feto, porque, o sea, tú le estás diciendo a una persona que considera que el feto es una vida, que está jugando con la vida de las mujeres. Y esa persona que considera que el feto es una vida está viendo que tú quieres acabar con la vida. Es que no tiene sentido. Estos argumentos no se hacen para convencer a la otra persona, se hacen para convencer a la audiencia. Evidentemente. No vas a convencer a la persona que tienes delante con esta mierda. Con la vida de las mujeres. Se viene. Con la vida de las mujeres. Con la vida de las mujeres. Señoría, no establecemos, señora Méndez, no establecemos diálogos cruzados. Tiene usted luego una segunda intervención. Señora Méndez. No se ponga nerviosa que tiene usted... Señora ministra, no... Uy, ¿cómo le ha copiado la frase a Pablo Iglesias? No te pongas nervioso. No cruce diálogo. Tiene la señora diputada una opción y usted naturalmente está en el uso de la palabra y luego cierra el debate. Y sí, señoría, tienen un problema con la democracia. Los derechos sexuales y reproductivos, garantizar a las mujeres la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos, es un medidor fundamental de la democracia. Vamos a ver, ¿pero acaso no protestasteis porque democráticamente en Estados Unidos se eligió retirar el derecho de forma centralizada y delegar eso a los estados? Democracia no significa aprobar el aborto. Significa votar sobre ello y decidir. Si la mayoría quiere una cosa, pues esa cosa. Si la mayoría quiere la otra, pues esa otra cosa. Eso es democracia. Que la mayoría elija. No que elijas tú lo que tú quieras. No. Es que eso no es democracia. Precisamente porque cuando las sociedades quieren reducir la democracia,
Cuando las sociedades quieren limitar los derechos de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, Pero prohibiendo el aborto no está reduciendo la democracia. Si lo haces democráticamente, sigue siendo democracia, ¿eh? lo primero que hacen es reducir o prohibir nuestros derechos y el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué chorrada es esto? O sea, los dictadores cuando llegan al poder, lo primero que hacen es prohibir el aborto. Oye, es que, de verdad, ¿basado en qué? Porque si una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, no decide sobre su propio proyecto de vida. Lo deciden por ella. ¿Por qué? ¿Acaso una mujer no puede tomar precauciones y no quedarse embarazada? Hay muchísimas mujeres, hay cientos de miles de mujeres que, aunque estuviese prohibido el aborto, no se hubiesen quedado embarazadas porque deciden no hacerlo. Entonces no está diciendo sobre la vida de las mujeres en general, sino, en todo caso, de algunas muy concretas. Y eso limita el ejercicio de otros muchos derechos. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no solo la interrupción voluntaria del embarazo, por eso esta, en su versión original en 2010, y también esta nueva ley del aborto, es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que... Vale, aquí Irene Montero, es que se viene ya. Aquí Irene Montero ha dicho... Es que muchas personas han dicho, bueno, pero es que claro que están hablando de adolescentes y de personas de mayor de 16 años, porque estaban hablando de la ley del aborto y eso es para personas de 16 años. Bueno, pero aquí he dicho, en esta ley, además de lo del aborto, hay más cosas, como por ejemplo la educación del tema. Entonces ya está saliéndose de ese contexto en que se hablaba de niñas de 16 años. Porque esa educación del tema, supongo que no se querrá hacer solo a los 16, sino que es integral, siempre lo han dicho, ¿no? De todas las edades. Es un derecho de los niños y de las niñas. Claro. Ahí has sacado del contexto. ¿Os habéis fijado en ese momento? No solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual. ¿Veis? No solamente esto, sino... Aquí cambia de cosa. Por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas. Niños y niñas. Niñas, señoría, independientemente de quién Aquí, las niñas no, ¿eh? Aquí es importante. sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país Ahora sí, ahora les niñas sí que de esto. tienen derecho. ¿Ves? Ha hecho como un paréntesis. En muchas ocasiones, en toda esta intervención, no está hablando exclusivamente de las... Es que esto se ha dicho, ¿no? Es que solamente habla de mayores de 16 años. No, ha dicho, en cuanto llega a las dictaduras, se pone tal y se quitan los derechos de las mujeres. En general. O sea, no está diciendo que las dictaduras quiten los derechos de las mayores de 16 años. No, está diciendo en general. A conocer su propio cuerpo. Sí, las niñas tienen derecho a conocer su propio cuerpo, los niños y las niñas. Sí, a conocer su propio cuerpo, sí. Saber, estos son las manos, estos son los pies, esto es el... Vale. A saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Bueno, a ver, un bebé que se ha cagado encima, no creo que tenga que pedir consentimiento el padre para cambiárselo. También habría que matizar estas cosas. Si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Es que no está hablando... A ver, vamos a ver un poco más, pero aquí no me está dando la sensación de que está hablando de mayores de 16 años, porque ha dicho niños y niñas. Y si tú te referías a adolescentes o a mayores de 16 años, con el tema, si estás hablando de relaciones íntimas, no uses niños y niñas. No uses niños y niñas, es muy turbio. Es que la ha cagado que te cagas. Y esos son derechos que tienen reconocidos. No es verdad. A lo mejor te gustaría, pero no es verdad que estén reconocidos. Y hay gente que ha dicho, bueno, no se estaba refiriendo a eso porque ha dicho que son derechos que tienen reconocidos. Y ves, esto no es un derecho que tenga reconocido. Claro, porque Irene Montero, como no se equivoca nunca, como no dice que es que un derecho de las mujeres es el embarazo. Bueno, en Estados Unidos no. Pero dice, no, las mujeres en Estados Unidos tienen un derecho. No lo tienen. Y que a ustedes no les gustan. No pasa nada. Reconózcanlo abiertamente, si es que no les gustan los derechos. Hay derechos que sí, hay derechos que no. Un derecho no es algo bueno. Un derecho es algo
que se pone en la sociedad. Por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo es un derecho. ¿Es bueno? No, debería no existir. Entonces, hay derechos que gustan y hay derechos que no. ¿A usted ¿El derecho de pernada es bueno? Pues no. les gustan otros modelos de sociedades que no se basan Más libres. en los derechos? Se basan en Ah, bueno, estoy hablando. Es el PP. Tampoco nos vengamos arriba. el autoritarismo. Pues súper bien, nos lo explican a todos. Pero si tú precisamente has dicho que votar en contra del aborto y democráticamente elegir que se prohíba el aborto es algo autoritario y que aleja de la democracia, que es menos democrático tomar esa decisión de forma democrática. Tú mismo has defendido el autoritarismo al decir que no, que independientemente de la voluntad popular, el aborto tiene que ser legal. Es terrible eso. Todas y todos y a ver si les votan. Pero sean claras en lo que están proponiendo. Porque yo de su intervención no he entendido nada más que a usted le parece muy mal que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Es que veis, ahora está hablando de mujeres. Antes habló de niñas. Las jóvenes de 16 y 17 años... Ahora cuando especifica de 16 y 17, dice jóvenes. Joder, es que es peor. Es que el contexto lo empeora todo. Es que con contexto creo que es peor, ¿no? ¿No os da la sensación de que ahora que vuelve a hablar de... Ahora que se pone a hablar de 16 y 17 años, que es de lo que tendría que haber hablado en ese momento, de los derechos de los niños y niñas, en vez de eso, tendría que haber dicho 16 y 17, ¿no es peor que en este momento especifique y en el otro no? Que en este momento haya especificado significa que ella especifica. Que cuando hace falta especificar, especifica. Entonces, que no haya especificado en el otro, pues me parece más turbio todavía. La mayoría de ellas hablan con sus familias, hablan con sus amigas y con sus amigos. ¿Y? Hablan con toda la gente que les da la gana, a veces con sus profesores y profesoras, con gente de confianza, adultos de confianza para ellos y para ellas. Y lo hacen antes de tomar una decisión que para algunas será difícil y para otras no. ¿Y? La mayoría de las jóvenes de 16 y 17 años... ¿Ves? Es que ahora dice... lo va repitiendo. Cuando se refiere a 16 y 17 años, lo especifica claramente. Y antes no lo ha especificado claramente. Es que ha dicho en general niñas y niños. Que afrontan una interrupción voluntaria del embarazo deciden hablar con sus padres, con sus madres, con sus familiares, con sus amigas, amigos, con sus profesoras y profesores. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hay mujeres de 16 y 17 años... Ahora son mujeres de 16 y 17 años. Es que cada vez la teoría de que se refería... Es que cada vez me parece peor, la teoría esa. Que son agredidas sexualmente, incluso en el ámbito de sus familias. Incluso en el ámbito de sus familias, que luego son las que les obligan... Pero la ley antigua esa, de los 3 supuestos, ya incluía ese supuesto de violinización. Entonces, ¿para qué sirve hablar de esto? Es que es ridículo, porque ese supuesto estaría amparado por la ley que defiende el PP. A continuar con ese embarazo no deseado. No, porque es la ley y el de Estado, supuestos. yo sí lo creo, señoría, tiene que decir a todas las... Malformaciones, peligro para la madre y violinización. Eran los 3 supuestos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces... las mujeres, también a las de 16 y 17 años... Es que, mirad cuando está hablando de este tema, mirad cómo especifica de bien. Pero antes, cuando ha dado consignas y proclamas, pues ha dicho niños y niñas. Y niñes. Muy importante, niñas. Que cree en su decisión y que respeta su decisión. Y pone todos los mecanismos a disposición de que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en la red pública como referencia. ¿Cuál es su propuesta? Se lo insisto. ¿Cuál es su propuesta? La que te va a dar es... ¿Qué? A ver, la propuesta. ¿Cuál es su propuesta? ¿Que vayan a clínicas? ¿Que vayan a clínicas clandestinas a jugarse la vida? Mola porque le está diciendo, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Y dice, esta, la que te va a dar esta de aquí. ¿Cuál es tu propuesta? Pues sí. ¿Cuál es tu propuesta? No, no tienes propuesta. Sí, sí. No tienes, no te he pillado, no tienes... Pues, ¿qué le pasa a Montero? Esa es su propuesta, señoría. Pero dígalo, si ustedes... Pero no puede. Si antes, en otra de esto han dicho, Carmen Calvo, cuando ha pedido no sé qué, Carmen Calvo le ha dicho, la que tiene ahí. No, esto no es un diálogo, esto ya luego tendrás un momento para hablar, tenéis tal. Y ahora diciendo, dilo. Como sabe que no puede. Dilo, no dices nada, porque no puede. Ya le ha dicho Carmen Calvo que no puede. quieren prohibir el derecho al aborto, dígame qué hacemos. Las de su clase las mandaban a Londres. ¿Y las que no pueden permitírselo, qué? ¿Qué?
que se arriesguen ellas y las que practican las interrupciones voluntarias del Sí, ahora es un turno de Irene Montero. Ahora Irene Montero contesta preguntas y luego de esto. O sea que es correcto, o sea, no puede hablar la otra. embarazo. Menuda forma de defender la vida, señoría. Y después, respecto a la ley trans, pues... Esto otro día. Si queréis otro día hablamos de la ley trans. Hasta aquí el vídeo. Es la última parte. Aunque podemos hablar de la ley trans si queréis. Si os mola. Si esto veo que en Cosas y lo que surja se ve saco, pues me animo. Este es el punto final. Conclusiones. Me parece peor que antes que ver el contexto. A mí me parece peor. No sé vosotros. Yo he visto que Irene Montero es capaz de contextualizar y lo hace muchísimas veces. Muchísimas veces se ha referido a jóvenes y a mujeres de 16, 17 años. Muchísimas veces. Pero en esa vez, cuando ha hablado de... Es que no, ha dicho niño. Es que lo ha empeorado mucho. Es que yo creo que el contexto lo empeora mucho. Y yo creo sinceramente que es un error. Que se ha equivocado. Que no se refería a eso. Pero el contexto no ayuda. El contexto demuestra que efectivamente ella puede contextualizar y que no es una forma de hablar, que no es que alegremente mencione niñas. Porque muchas veces sí que es verdad que nos referimos a un chaval de 15 años como, mira, el niño. Pues sí. Y ella más que mayor. O sea, si lo hago yo, imagínate ella que es mayor que yo. Pues cuanto más mayores eres, pues más probabilidades haya que te refieras al niño. Yo qué sé, mi abuela con 100 años a veces pues llamaba el niño a mi padre. ¿Sabes? O sea, 60 años, pues... Por cuestiones de tal, pero Irene Montero no tiene 100 años y bueno, gracias por hacerte miembro. Y pues, sinceramente, yo de verdad considero que es casi un error, que Irene Montero se ha equivocado. Pero es que no está rectificando. ¿Por qué no dice? Joder, evidentemente, sí, joder, me he equivocado. Me refería a adolescentes de 16, 17 años. Claro que sí, hombre, por Dios, ¿cómo estáis haciendo esto? Y se acaba todo, ¿eh? Se acaba la polémica. Ahora mismo Irene Montero pone un tuit diciendo, joder, qué burros sois. ¿Cómo se os ocurre? Evidentemente estoy hablando. Y ya está, y se acaba. Pero no. No lo entiendo. No. ¿Le convendrá la polémica? No lo sé. Pero bueno. Si hasta hacen gincanas, ya, sí, sé que hacen gincanas. Pero dudo mucho que Irene Montero se estuviera refiriendo a eso en ese momento. Yo creo que no. Yo creo que no. Que Irene Montero no estaba reivindicando en ese momento justo el que los niños pudieran. Lo haría. Que pues lo harían de una forma mucho más disimulada. No sería tan vasto. Entonces, yo creo que no. Pero, joder, que diga, perdón, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Qué hay de malo en reconocer los errores? Pero bueno, muchas gracias por ver esto, nos vemos. Y ahora seguimos en directo.